Había una vez un polluelo que creció y se convirtió en un hermoso gallo. Cuando el gallo mayor lo vio, se sintió intimidado y lo desafió. El joven gallo respondió que no deseaba pelear y que había madurado. Sin embargo, el gallo mayor, lleno de ira, lo amenazó y lo atacó. El joven gallo, asustado, buscó refugio debajo de un cajón. Mientras tanto, el gallo mayor se subió a la cerca y proclamó su victoria. Sin embargo, un gavilán escuchó su canto y lo atrapó. Esta historia nos enseña una lección sobre la humildad y la importancia de respetar a los demás en un mundo lleno de desafíos y competencia. Imagina a un individuo, el gallo más viejo, que representa a aquellos que abusan de su poder creyendo que pueden imponerse sobre los demás con rudeza y arrogancia. Piensan que su experiencia les otorga un derecho a tratar a los demás de forma despectiva. Por otro lado, el joven gallo humilde y sabio nos muestra la importancia de buscar nuestro lugar en el mundo sin dañar a otros, valora el respeto hacia el espacio ajeno y la sabiduría de las personas mayores, comprendiendo que el éxito no siempre se logra a costa de los demás. La historia continúa con el gallo joven, quien, a pesar de las amenazas del arrogante, el gallo más viejo se mantuvo firme en su humildad. Al final fue el orgulloso quien pagó las consecuencias de su arrogancia, convirtiéndose en presa del gavilán. Reflexionemos sobre quién representa al gavilán en esta historia. El gavilán es aquel ser que viene desde las alturas más elevadas, el que observa desde lo más alto en este relato. El auténtico campeón es el Señor, quien derriba a los orgullosos y presuntuosos. Friedrich Nietzsche nos enseñó que cuando miramos mucho tiempo al abismo, el abismo también nos mira. El gavilán, desde su posición elevada, refleja lo que hay en los corazones de los arrogantes. Ahora profundicemos en la sabiduría del profeta Abdías, quien en el versículo 3 nos advierte sobre la trampa de la soberbia. Mira lo que dice en este versículo: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que habitas en lugares rocosos, en la altura de tu morada, te engañas a ti mismo diciendo: ¿quién me derribará? El Dios Todopoderoso responde con sabiduría: aunque te eleves como el águila y pongas tu nido entre las estrellas, Dios te derribará. Dios no se complace en la arrogancia y la presunción. Es importante mantenerse sencillo y humilde para encontrar el favor divino. No desprecies a los pequeños ni pisotees a los humildes, ya que esto te pondría en contra del Señor. En el libro de Isaías, capítulo 13, verso 11, se nos dice que Dios castigará al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Dios cesará la arrogancia de los atrevidos y abatirá la altivez de los tiranos. Por lo tanto, es importante seguir nuestro camino con sinceridad, buscar el éxito en la vida y avanzar hacia nuestras metas con la ayuda de Dios. Sin embargo, nunca debemos dejar que el orgullo se adueñe de nuestro corazón. La arrogancia es una advertencia de la destrucción. La humildad y la mansedumbre son clave mientras perseguimos el éxito. Mantener la humildad como nuestra brújula nos guiará hacia la realización y la armonía. Dios siempre levanta al humilde, mientras que el orgulloso cae por su propia soberbia. Podemos confiar en la ayuda de Dios para triunfar en la vida, siempre y cuando mantengamos la humildad y la simplicidad. La poderosa mano de Dios estará extendida para exaltarnos cada vez más hasta que alcancemos la gloria divina. Por lo tanto, debemos seguir nuestro camino con humildad y confianza en la ayuda divina. Hasta aquí ha llegado el video de hoy. Coméntanos qué te ha parecido en la sección de comentarios. Hasta la próxima.